Buenas tardes, amigos. A veces uno sale, cuando uno está jugando béisbol, dicen out fuera de base. Lunes 26 de agosto del año 24, soy Gustavo Ramírez Merán. Les agradezco este encuentro de este inicio de semana en este canal 6, en vivo hasta las 6 de la tarde, para toda la geografía nacional y el mundo, a través del canal 6, la frecuencia del 6, y en nuestro canal de YouTube, aquí estoy con Gustavo. Suscríbase, ayúdenos a crecer, comparta sus opiniones en nuestra plataforma y así interactuamos, porque no hay comunicación si no hay retroalimentación o reciprocidad con la gente. Hoy hay tantos temas de los que hablar, pero acaba de reunirse el comité político del partido de Danilo Medina y sus declaraciones nos obligan a cambiar la idea que tenemos de hacer el programa en el día de hoy, tanto que estamos tomando al productor, al director fuera de base, porque no tiene imágenes, sé que la va a conseguir, de la reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, del que fue el Partido de la Liberación Dominicana y hoy convertido en una especie de compañía por acciones, presidido por Danilo Medina y sus más cercanos colaboradores. Desde el año 19, cuando decidieron intentar asaltar el poder desde el poder, y luego con la salida de Leonel Fernández, antiguo presidente de ese partido, para fundar la Fuerza del Pueblo, empujado, acosado y obligado por el Danilato a tener que abandonar aquella organización política. El presidente Abinader ha hablado y ha enviado al Congreso un proyecto de reforma constitucional. Ayer me detuve un buen tiempo y leí el anteproyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Y las opiniones que tengo al respecto del proyecto de reforma constitucional, no es este el escenario, no es la hora, no es el momento de exponerlas. Pero sí vamos a comentar lo que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana respecto a la reforma constitucional planteada por el presidente de la República. Se opone Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana al proyecto de reforma constitucional que el presidente Abinader ha enviado al Congreso. Se opone el Partido de la Liberación Dominicana, se opone la Fuerza del Pueblo y se opone la rémora que les acompaña sin tener representación ni calidad para ello, que es el partido que una vez se llamó Revolucionario Dominicano y que ahora se ha convertido en una sociedad de responsabilidad limitada, porque ya ese partido cabe en un ascensor. Lo que queda del PRD cabe en un ascensor, no industrial, en un ascensor de un edificio de 4 pisos, que casi siempre son 3 o 4 personas que caben en aquel espacio. ¿Por qué se opone la oposición al proyecto de reforma constitucional? Es legítimo. En política, lo que le conviene a Juan no le conviene a Pedro. En política, lo que le conviene al gobernante de turno no le conviene a la oposición. Casi nunca pueden conjugarse los intereses de unos y otros. Por eso las críticas y la oposición que hace la oposición hay que entenderla, aunque no aplaudirla. Porque ese mismo comité político, salvo honrosas excepciones de los que estaban ahí sentados hoy, se les olvida que Danilo Medina hizo una reforma constitucional en el año 15 para el 16, con el único objetivo de presentarse como candidato a la reelección en el 16. Se les olvida que en el año 19
muchos dominicanos, miles de dominicanos, tuvimos que salir a las calles, que salir a los medios de comunicación, que desafiar a veces hasta de manera temeraria el poder que tenía, el poder omnímodo que tenía Danilo y su gente, cuando intentaron reformar la Constitución de la República con el único fin, con el único objetivo de permitirle a Danilo Medina volver a ser candidato presidencial en el año 20, imposibilitado de reformar la Constitución porque salió a la calle la famosa Marcha Verde, salió Toy Harto, salió Leonel Fernández, que ya se había ido del Partido de la Liberación Dominicana y daba los primeros pasos para formar su partido, la Fuerza del Pueblo. Salió el Partido Revolucionario Moderno y sus líderes. Salimos a las calles a desafiar, a enfrentar y a impedir que Danilo Medina, con su mayoría, no solo congresual, sino su capacidad económica y la falta de escrúpulos que no tienen ninguno de ellos, reformaron la Constitución. Se les olvida que hubo tanquetas militares rodeando el Congreso Nacional. Se les olvida que hubo congresistas que medio se asilaron en el Palacio del Congreso Nacional y ahí dormían. Se les olvida que colocaron en la azotea del Palacio del Congreso Nacional equipos de videovigilancias y equipos humanos para amedrentar e interceptar arbitrariamente conversaciones telefónicas de congresistas que estaban ahí. Se les olvida que si no interviene el poder norteamericano a través del secretario de Estado, Pompeo, con una llamada que tal vez la posteridad sabrá el contenido de la misma, si eso no ocurre por encima de todos, e inclusive si hubieran tenido que pasar por encima de los cadáveres de mucha gente, Danilo estaba dispuesto a hacer una reforma constitucional con el único objetivo de intentar permanecer siendo presidente de la República, él como presidente y su estructura delincuencial, su estructura criminal del crimen organizado, patrocinadora, prohijadora de cualquier tipo de delito y de crimen contra el Estado y contra las personas, estuvieran gobernando hoy, si no es que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, interviene para impedir aquella locura. Se les olvida. En la propuesta del presidente Abinader no hay, a diferencia de las otras, la intención de abrir un espacio constitucional para él, Luis Abinader, presentarse como candidato en el año 28 para seguir gobernando la República Dominicana. Tengo mis reservas en cuanto a la redacción del texto constitucional, tengo mis reservas desde el punto de vista político, del ejercicio del poder, de la consecución del poder, de la búsqueda del poder y del establecimiento de las estructuras de poder. ¿Querrá Luis Abinader pasar a la historia como el más democrático, el más demócrata, el non plus ultra de los demócratas de República Dominicana, cuando en un transitorio al artículo 126 que envía en su propuesta al Senado, al Congreso de la República, dice textualmente que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del año 24 no podrá jamás, no dice jamás, sino nunca, presentarse como candidato a las elecciones presidenciales ni a la vicepresidencia de la República por los siglos de los siglos? Es un derecho personal, derecho humano, un derecho constitucional que le asiste a él como dominicano. No aspirar a nada, pero pienso, presidente, que no es necesario plasmarlo en la Constitución. Yo, por ejemplo, tengo la determinación personal de no visitar algunos lugares. Yo no entro a un casino de juego, no entro. Y eso no tiene que estar escrito en una ley para mí.
Eso no tiene que estar. Yo tengo los mismos derechos constitucionales que el presidente de la República. Sería como si en ese transitorio pusieran, bueno, fulano de tal, en este caso es Luis Abinader, jamás puede volver a aspirar ni a presidente ni a vicepresidente de la República. Creo que es un esfuerzo innecesario, un ejercicio de apego a la democracia que va más allá de la prudencia política y de la inteligencia política. Hace un par de meses, después de las elecciones, hemos visto al presidente repetir que no vuelve, que no aspira, que termina el 16 de mayo, el 16 de agosto del 24. Todo eso está bien. Ahora, habrá leído, y no lo dudo porque él es el presidente de la República, el presidente Abinader habrá leído, estudiado detenidamente el pensamiento político de Maquiavelo, no de los analfabetes que andan hablando de maquiavelismo y cosas así, sin saber el fundamento sociológico del pensamiento político. No solo de Maquiavelo, de los hombres que se dedicaron mucho tiempo antes que esta civilización a estudiar el comportamiento humano, a analizar a la gente, al hombre en sociedad y con la sociedad. ¿Y qué puede pasar? Que un presidente que dice reiteradamente que no tiene aspiraciones políticas o ambiciones políticas, corre el riesgo de quedarse solo. Las palomas solo vuelan donde hay pan. La gente que nos sigue, a los que hacemos política, nos siguen porque ven en nosotros alguna esperanza de cambiar su vida, no la mía, la de ellos. Su entorno, su medio ambiente, su realidad familiar, su realidad personal. Nadie sigue al que no tiene futuro. Nadie sigue al que no sabe a dónde va. Hay un libro famosísimo, se llama La soledad del poder. El presidente, que no creo que mucha gente habla que lo asesoran, no, si un presidente no tiene capacidad de pensar, no puede ser presidente. Los asesores son empleados contratados por aquel que detenta la posición. Por lo tanto, debe tener más capacidad de decisión, de razonamiento que muchos asesores. Entonces aquí todo el mundo, los asesores del presidente, no. Es posible que redactores del proyecto de reforma constitucional que no tienen o no tengan la suficiente determinación de decirle, presidente, no es asesoría, es capacidad de confrontar y decir así no puede ser por esto, por esto, por esto y por esto. Pero para que eso ocurra hay que tener libertad de pensamiento y tener el espíritu de la libertad que muchos hombres y mujeres adolecen, carecen, no conocen. Honrados son los hombres o mujeres, en este caso, porque ahora hay que tener cuidado con el idioma, que tienen la libertad de decir lo que piensan. Los que andan con la voluntad en carretilla, con el cerebro en muletas, no pueden ni asesorar, ni opinar de manera con conciencia plena de temas tan relevantes como una reforma constitucional. Leonel reformó la Constitución, la modificó en el 10, Danilo en el 15, e intentó hacerlo en el 19. Pero parece que no tienen memoria. Y como aquí, esto es como una especie de club de dominó, como aquí el gatopardismo se ha puesto muy de moda y muy evidente, los magnates que dirigen las organizaciones políticas, que no actúan como políticos, que no piensan como políticos, sino como empresarios, y algunos como gángsteres, relajan con la inteligencia o intentan jugar con la inteligencia de gente que probablemente tengan algunos niveles de conocimientos superiores a los de la mayoría de ellos.
si hay que reformar la Constitución de la República para darle autonomía real al Ministerio Público, que es deficiente, abúlico, irresponsable, pues hay que reformar la Constitución. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Aló, Buenas. aló, No le oigo. aló. Buenas Está en el tardes. aire, pero no se escucha. Me recordaste a Balaguer, para descanse su alma, le tiene mucho precio. La Constitución es un pedazo de papel. Gracias, mi amor, No se muy escucha. inteligente eres. Llame, por favor, después de esta pausa para que podamos hablar del tema. No le cambie, sigue. Esto es en vivo hasta las 6 de la tarde.